Buenas noches, ahí se están empezando a unir. Ahí se van uniendo. Hola Graciela, que ahí veo que se unió. Buenas noches. Ahí. Bueno, hoy vamos a hablar sobre el dolor y cómo fortalecernos con ese dolor. Eh, Ahí veo que se siguen uniendo. Hola Josefina, dice Graciela. Bueno, ¿cómo andan? ¿Cómo anda la audiencia? A ver, vamos a esperar un poquito más. El tema de hoy, bueno, a mí siempre me gustan los temas, no soy muy objetiva, porque si no me gustaran los temas no estaría dando el vivo del tema, porque lo elijo yo. Pero hola Sonia, ¿cómo va? Eh, pero bueno, este es un tema que tiene una particularidad, es como sacar algo positivo del dolor. Y eso de por sí es difícil, ¿no? ¿Quién puede sacar algo positivo del dolor? Hola desde Esquel. Eh, wow, y de Uruguay, hay alguien de Uruguay que siempre nos miran de Uruguay. Bueno, si ponen ahí. Entonces, la idea es fortalecernos a través del dolor, ¿no? Y eso de por sí es un desafío. Por eso vamos a hablar de diferentes tipos de dolores: el dolor físico, mental, el dolor crónico, agudo, pero también qué podemos sacar en beneficio del dolor. Y después vamos a hablar un poco de lo que es la resiliencia, ¿sí? Así que, y también como siempre les preparé algún libro de literatura para recomendarles, porque saben que a mí me encanta leer y no hay un vivo que no les recomiende un libro, que después me pueden escribir a mi mail, ¿sí? Y se los mando. Pero bueno, vamos a empezar. Buenas noches, hola Gaby. Bueno, Olga, hola Olga, ¿cómo va? Olga también es alumna del instructorado. Bueno, ahí vamos, ¿sí? Primero, ¿sí? Tenemos que pensar que hay el dolor, ¿sí? Ante una pérdida hay diferentes tipos de pérdidas. Podemos tener pérdidas por objetos materiales, pérdidas por seres queridos, ¿sí? Pérdidas de un amor, de la salud, del trabajo. Ahora, cuando uno tiene un dolor, en general lo intenta disfrazar a ese dolor, protegernos contra ese dolor, y eso hace que después se vuelva más incisivo. Al dolor hay que darle lugar para expresarse y para poder trabajarlo, ¿sí? Ahora, hay algo que es una premisa y que nos hace a todos iguales. El dolor es universal, ¿sí? ¿A qué referimos cuando decimos que es universal? Nos referimos a que a todos los hombres nos atraviesa el dolor de alguna manera. Siempre todos hemos atravesado o vamos a atravesar situaciones difíciles. Todos en algún momento de la vida nos toca, como quien diría, la espada contra la pared y nos toca atravesar una situación dolorosa. Algunos más, otros menos. Algunos las vivimos con mayor recursos o capacidades para transitarlos, otros con menos. Pero todos en algún momento transitamos momentos dolorosos. Lo que nos diferencia a las diferentes personas no es el dolor, sino la manera en la que tenemos de afrontar ese dolor. Ahora, hablemos un poquitito de las pérdidas, ¿sí? Yo dije que, bueno, que hay diferentes tipos de pérdidas. Uno no puede ir por la vida sin dolor, ¿sí? Lo que podemos hacer es elegir de qué manera transitar ese dolor. Pero volviendo a las pérdidas, ¿no? Podemos hablar por lo menos de 5 tipos de pérdidas. En un lado tenemos las pérdidas materiales, ¿sí? Las pérdidas materiales es cuando perdemos un objeto que tiene un valor significativo para nosotros. Es decir, si yo por ejemplo digo, bueno, esta lapicera, perdí esta lapicera y esta lapicera me la regaló mi madre cuando me recibí de la facultad, por decir algo, entonces, y la pierdo, eso tiene un valor significativo para nosotros. Y no es únicamente la pérdida de un objeto como que perdimos un vaso, no, perdimos algo con valor significativo psicológico en nuestro interior. También está la pérdida de los seres queridos, ¿sí? Esto es cuando el dolor es porque ya no podemos interactuar más con esa persona que queríamos, ¿sí? Ahora, el recuerdo sigue dentro de nosotros, pero ya no podemos interactuar físicamente con la persona. También está la pérdida de un amor, y acá lo vamos a diferenciar en dos, la pérdida del amor. Cuando la persona muere, ¿sí? Que como ya hemos hecho un vivo sobre duelo, ¿sí? Y como les dije en su momento,
el duelo hay que atravesarlo, hay que dejarlo transcurrir. Entonces, cuando la persona muere, no queda, como quien dice, más remedio que darle lugar a ese dolor, darle lugar al duelo y transitarlo. Y después, cuando la persona nos abandona, ¿sí? En realidad lo que nos está doliendo es la incertidumbre, pensar todo el tiempo si esa persona volverá o no volverá a estar con nosotros. Y ahí lo que duele es la incertidumbre, es lo más doloroso, ¿no? También hay un cuarto tipo de pérdida, que es la pérdida de nuestra imagen. Esto es cuando, por ejemplo, cambia nuestro físico, ya sea por ganancia de peso, por pérdida de peso, o a veces por lesiones, ¿sí? Porque perdimos un brazo, una pierna, porque se nos quemó parte del cuerpo. Entonces nos vemos al espejo y no nos reconocemos. Eso es una pérdida de la imagen de nosotros mismos, ¿sí? También es una pérdida y conlleva un dolor. Ahora, otra pérdida puede ser la pérdida de la salud, ¿sí? Cuando uno se va poniendo grande, digamos que hoy leí un meme que dice, bueno, a los 30 ya empezás a quejarte por el dolor de rodillas, ¿no? Entonces, la pérdida de la salud es también importante, porque ya cuando se van acercando los años, no digo los 30, yo te voy a cumplir 30 en un par de meses, pero más grande empiezan a aparecer dolores que antes no nos aparecían, o si antes podíamos correr 10 kilómetros, ahora corremos 5, ¿sí? Si antes podíamos andar 40 kilómetros en bicicleta, ahora podemos andar 20 porque nos cansamos, ¿sí? Y de alguna manera eso es transitar una pérdida de la propia salud, ¿sí? Todos experimentamos en algún momento la pérdida de cierta vitalidad y eso es natural, es el proceso del cuerpo. Ahora, también está la pérdida del rol social. ¿Qué es el rol social? Bueno, podemos, algo que es natural, que es cuando nos jubilamos, ¿sí? Perdemos el estatus de trabajador y pasamos a ser jubilados. Y eso también conlleva un dolor, porque es un duelo de alguna manera. Ahora, también, por ejemplo, si sufrimos una crisis económica, también podemos sufrir una pérdida del rol social, porque si antes estábamos en cierta, de alguna manera, por llamarlo mal, clase social a nivel económico, ahora tenemos otras privaciones, internamente nos autoclasificamos en otras clase social. Ahora vamos a ver, hasta recién cómo trabajamos las pérdidas, ¿sí? Recién estamos empezando a ver cuáles son los tipos de pérdidas. Entonces, el dolor no se debe buscar, pero tampoco podemos rehuir del dolor, ¿sí? Porque hay que transitarlo, el dolor no lo podemos tapar, como les decía al principio, no podemos disfrazar el dolor, lo podemos intentar, pero al final nos vamos a estar engañando a nosotros mismos y eso se va a notar, ¿sí? Bueno, entonces en el dolor podemos también, hay diferentes variables en el dolor puede ser evitable, ¿sí? O inevitable. Un dolor, una quebradura de una pierna es inevitable, no o sea, es un accidente, nos quebramos la pierna. Ahora, un dolor evitable puede ser, por ejemplo, una intoxicación con chocolate. Bueno, sí, podríamos haber evitado comer menos chocolate, ¿sí? Entonces, porque como decía Epicuro, ya en Grecia, en la dosis está el veneno, ¿no? Entonces, digo chocolate por decir algo que a mí me encanta y seguramente si existe la intoxicación por chocolate, yo la debo tener, porque me encanta el chocolate. Pero bueno, más volviendo a lo que nos conlleva en el vivo, más allá de mi fanatismo por el chocolate, también los dolores pueden ser temporales, ¿sí? O permanentes. Si perdimos una extremidad, el dolor va a ser permanente, porque esa extremidad no la vamos a recuperar. Y vamos a tener un dolor físico, que es el dolor del miembro fantasma, y un dolor emocional. Pero el dolor también puede ser temporal. Por ejemplo, que hayamos perdido a una persona amada porque nos abandonó y nos volvimos a reencontrar, sea una pareja o un amigo, el dolor fue temporal, ¿sí? Ahora, también puede ser un dolor real o imaginario. El dolor real no hace falta explicarlo, es cuando el dolor está transcurriendo. Ahora, ¿cómo sería un dolor imaginario? Bueno, si todo el tiempo, por ejemplo, estamos con una pareja y estamos pensando que nos va a abandonar, ahí es un dolor imaginario, porque lo estamos sufriendo, porque estamos sufriendo la posibilidad de que nos dejen mientras estamos con la pareja. Entonces, el dolor lo estamos sufriendo, pero en realidad es imaginario. ¿Se entiende este concepto? Y después, bueno, puede ser un dolor anticipado o sorpresivo, ¿sí? Si vamos a tener una operación, ¿sí? Ya anticipadamente sabemos que vamos a tener dolores físicos, ¿sí? Ahora, puede ser un dolor sorpresivo, como decía, se murió alguien y es de la noche a la mañana, ¿sí?
una persona joven que no estaba enferma, ¿sí? Bueno, ese es un dolor sorpresivo. Así que bueno, ahora, después de hablar de los diferentes tipos de pérdidas y del dolor, antes de seguir un poquitito, voy a hablar un poco más de este libro, pero hay un libro que se llama Todo cuanto amé, de Siri Hustvedt. Mi autora favorita es Siri Hustvedt, que es la esposa de Paul Auster, dos autores norteamericanos. Eso que a mí no me gusta mucho la literatura norteamericana. Pero Siri Hustvedt tiene un libro que se llama Todo cuanto amé, que a diferencia de que cuando uno piensa en el título piensa que es una novela romántica, no es una novela romántica, sino que es una novela que habla de las pérdidas. Habla de la vida del protagonista, que es un historiador del arte muy conocido, escribe muchos libros, trabaja en museos y demás, y va perdiendo diferentes cosas significativas en su vida, desde un hijo, un amor, la vista, ¿sí? Su trabajo. Entonces todo cuanto amó se va perdiendo. La verdad es que cuando pensaba hoy, digo, ¿qué libro les puedo recomendar para ver esto de las pérdidas y el dolor? Se me vino a la mente este libro y tengo que reconocer que es, junto con Una mente inquieta, que ya se los he recomendado, uno de mis libros favoritos. Todo cuanto amé de Siri Hustvedt. El que lo quiere, tengo el PDF, se los puedo enviar por mail, ¿sí? Mi mail es josefinaricota@myfulnessargentina.com.ar. Si quiere alguien lo puede escribir, ¿sí? Es un libro bellísimo donde se habla de las pérdidas, ¿sí? De una manera tan poética y al mismo tiempo tan carnal que nos hace sentir realmente lo que el personaje está sintiendo en ese momento. Bueno, Azar, no sé cómo es tu nombre, pero Azar Asem, me tienen que escribir al mail, ¿sí? Si alguien puede escribir mi mail, porque si yo escribo en los comentarios se me corta el vivo. Graciela, si estás escuchando, si puedes escribir mi mail, ¿sí? Josefina Ricota, Ricota con doble T, @myfulnessargentina.com.ar, mindfulness con doble S. Ahí me piden y les envío el link de Vero, te llamás, bueno, un gusto, Vero, del libro Todo cuanto amé de Siri Hustvedt. Después voy a entrar por ahí más en algún ejemplo de este libro, ¿sí? Ahora, el dolor mental. Vamos a hablar un poco del dolor mental en específico. ¿Qué es el dolor mental? Ante una adversidad en la vida, ¿sí? Nos solemos hacer la siguiente pregunta: ¿por qué a mí? ¿No? Muchas veces nos hacemos esta pregunta: ¿por qué a mí? Y nos cuesta aceptar el dolor. A todos nos. Josefina Ricota, está perfecto, Graciela, gracias. Tengo secretaria hoy. A todos nos cuesta aceptar el dolor como parte de la vida, ¿sí? Necesitamos encontrar una explicación al problema. Entonces, ahí es donde caemos en ¿por qué a mí? Ahora, la pregunta que habría que hacernos es ¿por qué no? ¿Sí? Entonces, el dolor es un interrogante sin respuesta. Entonces, no va a poder responderse la pregunta de ¿por qué a mí? Pero ¿por qué no? Porque en realidad, cuando uno se hace la pregunta de ¿por qué a mí?, lo que está tratando de hacer es encontrarle un porqué, como si el porqué fuese la solución al problema, y el porqué nunca va a ser la solución a un problema, ¿sí? La solución al problema la vamos a tener que encontrar, trabajar, elaborar psicológicamente con diferentes herramientas, pero no el porqué nunca va a ser la solución. Entonces, el dolor, ya sea externo o interno, siempre va a generar un dolor somático o fisiológico. Por más que estemos apenados porque nos separamos de nuestra pareja, vamos a sentir cierta aprensión en el pecho, dolor en la garganta, ganas de llorar. O sea, va a haber siempre una inferencia en el área somática de la persona. ¿Qué quiero decir con esto? Somático es del cuerpo, orgánico, ¿sí? Entonces, cuando tenemos un dolor psicológico, siempre repercute a la parte orgánica nuestra. Entonces, el dolor mental, ¿sí?, es menos dramático que cortarnos un brazo, pero, o sea, es menos dramático que el dolor físico, ¿sí? A eso me refiero. Pero es más común y al mismo tiempo es más difícil de transitar, porque el dolor físico de alguna manera nos tomamos analgésicos o ya sean más como un ibupirac o algo más fuerte como morfina, no importa, ¿sí?, qué tipo de analgésico, pero de alguna manera puede llegar a apaciguarse. El dolor mental no se apacigua excepto que tengamos las herramientas para transitarlo, y aún así, como estoy diciendo, hay que transitarlo, no se va de un día para otro. Entonces, el dolor psíquico, además, esto, ¿no? El dolor psíquico sigue las mismas vías neurológicas que el dolor físico, por lo tanto lo sentimos con igual magnitud. Entonces, ante un mismo padecimiento, ¿sí?,
puede ser diferente para una persona que para otra, porque todos tenemos diferentes herramientas, ¿sí? Entonces, esto va a hacer que el padecimiento del dolor sea muy subjetivo y dependa únicamente del individuo, ¿sí? De cómo podemos afrontarlo. Gracias, Ricardo, que ahí dice por la exposición. Entonces, cuando el sufrimiento se activa en nosotros, ¿sí? Surgen diferentes emociones, ¿sí? Pero vamos a destacar dos emociones que pueden, emociones y construcción de emociones sería la segunda, que pueden surgir como respuesta a un dolor mental. La primera es odio, ¿sí? Nos enojamos con nosotros mismos, nos enojamos con otras personas, nos enojamos con Dios, con el destino, con el universo, ¿sí? Como si el hecho de enojarnos con todas estas personas o acciones, ¿sí? Pudiera sacarnos responsabilidad y pudiéramos poner la responsabilidad de ese dolor en otro, ¿sí? En realidad, enojarnos nos saca un poco la angustia, nos desliga de la responsabilidad, pero no soluciona, ¿sí? El dolor. Y una segunda posibilidad, que es una construcción, que es el dolor del vacío por la pérdida. Sentimos un vacío interno por la pérdida, ya hablamos de los 6 tipos de pérdidas al principio del vivo, ¿sí? Y sentimos ese vacío por la pérdida, pero esto lo podemos usar, y acá vamos un poquito, ¿no?, a entrar más en lo que es el meollo del asunto, ¿sí? Que es, ¿qué podemos sacar de positivo del dolor? Bueno, cuando sentimos ese vacío por la pérdida, podemos llenarlo con algo. ¿Con qué podemos llenarlo? Con utilizar nuestro propio dolor para ayudar a otro. Vieron que es muy común en los libros de autoayuda que las personas que escriben los libros de autoayuda suelen contar su experiencia, ¿sí? Entonces, a través de su experiencia ayudan a otros con lo que escriben. De hecho, el libro que yo les recomendé cuando hablamos de bipolaridad, Una mente inquieta, la autora tiene trastorno bipolar, ¿sí? Entonces, hoy día es una de las investigadoras referentes en el tema de la bipolaridad. Por eso, las personas que han atravesado un duelo suelen ser los guías en los grupos de duelo, ¿sí? Lo mismo pasa con Alcohólicos Anónimos, ¿sí? Son personas que sufren una adicción y cuando se recuperan vieron que tienen padrinos. Entonces los guían en la transición de ese dolor, ¿sí? Que es la adicción. Ahora, si percibimos el dolor como una tormenta, acá vamos a ver algo más figurativo para explicarlo. ¿Se va entendiendo lo que digo? Si no, me escriben y lo vuelvo a explicar, ¿sí? Si no se entiende algo, me escriben, yo los leo y vuelvo a explicarlo. Así que bueno, díganme si se entiende. Ahora, si podemos percibir, yo les iba a poner el ejemplo de una tormenta, ¿no? Una tormenta siempre trae un cambio, porque limpia, porque barre las hojas, ¿sí? Porque genera un aguacero. ¿Qué están diciendo? Me recuerda una parte del libro El hombre en busca del sentido. O ese es otro gran libro que cuenta una experiencia, sí. También ese libro lo tengo en PDF, otra vez se los había recomendado. Si lo quieren también, El hombre en busca del sentido, me lo pueden pedir y se los paso en PDF. Pero bueno, una tormenta siempre trae un cambio, ya sea porque barre las hojas, las sopla en realidad, ¿sí? O cae lluvia y eso inunda una parte, o lava las veredas, o remoja la tierra, ¿sí? Pero el dolor, al igual que la tormenta, genera un cambio. Ahora pueden explicar lo de la pérdida, ahora vuelvo con eso. El dolor, ¿sí? Genera un cambio en nosotros. Como toda tormenta, ¿sí? Por eso se los pongo como una tormenta. Genera un cambio. Al dolor hay que transitarnos y preguntarnos, ¿qué cambió? ¿Sí? Con este dolor que estoy sufriendo, bueno, ¿qué cambió? Así como la tormenta remueve lo débil en nosotros, el dolor lo que hace es remover lo débil y afianzar las raíces, lo que tenemos fuerte en nosotros. ¿Por qué? Porque nos va a hacer tambalear, ¿sí? Los dolores psíquicos, ¿sí? Nos hacen, como quien nos dice, nos mueve la estantería, ¿sí? Entonces, lo que teníamos débil lo vamos a perder, pero también nos va a fortalecer en aquellas virtudes que nos van a ayudar a transitar ese dolor y vamos a salir fortalecidos en esos aspectos. Ahora, el dolor también hay que verlo como una oportunidad de cambio, ¿sí? De cambio porque antes del dolor éramos una persona, transitamos ese dolor y vamos a ser otra persona. El dolor nos cambia internamente, ya no vamos a ser la misma persona que
cuando antes de transitar un dolor psíquico y mental. Estoy hablando ahora de dolores psíquicos y mentales. Generan un cambio, ¿sí? Ahí hablan de las migrañas, eso es un dolor físico. Ahí hablan de la pérdida. Bueno, ahora que está Nora hablando de la pérdida de su mamá, alguien más había preguntado del vacío. El vacío de las pérdidas es una sensación, ¿sí?, de que algo está incompleto, de que nos sacaron algo de adentro del cuerpo, ¿sí?, y no lo podemos llenar. Y tampoco podemos, de alguna manera, definir bien qué es lo que nos sacaron. Eso es la sensación de vacío ante la pérdida. Sensación de que nos sacaron algo, pero tampoco sabemos bien qué nos sacaron. Entonces, más allá de todo, ¿sí?, no importa el pronóstico, pero lo importante es que podemos cambiar y vencer, ¿sí?, a esa tormenta que se generó en nosotros y ver al dolor como un proceso de cambio, ¿sí? Entonces, en vez de hacernos la pregunta ¿por qué a mí?, bueno, ¿por qué no?, ¿sí?, y tratar de verlo como una oportunidad de cambio. Ahora, veamos, ¿sí?, que el dolor puede ser agudo, ¿sí?, o el dolor puede ser crónico. El dolor agudo es cuando aparece de manera rápida e intensa. Esto lo vemos sobre todo en los dolores físicos, ¿sí?, como recién hablaban de las migrañas, ¿sí?, o ante dolores musculares, dolores porque estamos con fibromialgia, por ejemplo, y empezamos recién la enfermedad, pero después se puede volver en un dolor crónico. La fibromialgia se va a convertir en un dolor crónico. La pérdida de un hermano, como cuentan ahí, bueno, en realidad el duelo justamente se vuelve patológico cuando se cronifica. Pero una cosa es el dolor y otra cosa es el duelo. Podemos siempre tener dolor por la pérdida de un ser querido y no así estar en duelo siempre, ¿sí? ¿Por qué? Porque estar en duelo sería como estar depresivo todo el tiempo, ¿sí? De hecho, cuando yo hablé de duelo, les dije que en realidad la diferencia entre duelo y depresión es que en el duelo no hay una pérdida del sí mismo, ¿sí? No hay una escisión del yo de la persona a nivel intrapsíquico. Ahora, cuando el duelo se cronifica, ¿sí?, ahí sí es patológico, si no el duelo no es patológico. Ahora, el dolor crónico es aquel que persiste en el tiempo, ¿sí?, y es un malestar que parece no tener fin. Ese es el dolor crónico, cuando parece que ese dolor que tenemos no acaba nunca. En el libro que les comenté, de Todo cuanto amé, de Siri Husband, de alguna manera el protagonista siente un dolor crónico, porque no les quiero contar mucho del libro, pero él sufre una pérdida en su familia, ¿sí?, y de alguna manera siente esto que preguntaban del vacío, ¿sí?, siente que hay un vacío que no se llena nunca. Y él intenta llenar ese vacío por la pérdida de un ser querido, de alguna manera adoptando, ¿sí?, a otra persona, a otro niño, y en realidad lo que está haciendo es autocomplacerse a sí mismo, pero no puede llenar ese vacío, porque una persona nunca puede ser reemplazada por otra, ¿sí? Pero bueno, les recomiendo mucho ese libro, la verdad es que es un libro muy bonito, ya les digo, es mi segundo libro preferido después de Una mente inquieta, y la verdad es que habla mucho de los diferentes tipos de pérdidas que hay. Entonces, ¿qué podríamos hacer para traspasar el dolor crónico, no? Bueno, en primer lugar, lo que podemos hacer es sacar el foco de atención del dolor, ¿sí?, y poder dar lugar a más espacios de placer que, por ejemplo, si todo el tiempo estamos pensando en nuestro dolor, no podemos pensar en situaciones placenteras que nos generan placer, sea leer un libro, jugar al tenis, ver una serie, ¿sí? Entonces, también supervisarnos cada día. ¿Qué es esto de supervisarnos? Bueno, acá vamos a entrar un poquito más en lo que es mindfulness, ¿sí? Poder meditar y reflexionar todos los días, ¿sí?, antes de acostarnos, y tratar de sacar algo positivo del día, ¿sí?, nos permite que no acumular de alguna manera dolores, displaceres, tensiones, ¿sí?, que después pueden llegar a desgastarnos y generar un dolor mental mucho más importante. También podemos anclarnos a la gente que tiene la costumbre, no anclarnos a la gente que tiene la costumbre de desgastarnos, sino por el contrario, si estamos atravesando un dolor, acercarnos a las personas que tienen la capacidad de hacernos sonreír, ¿sí? Todos tenemos dentro de nuestros
vínculos, personas que preferimos no hablarles cuando nos sentimos mal porque nos hacen sentir peor, y personas que decimos, y ojo, eso no nos hace mejores o peores personas, sino simplemente que uno debe también aprender hola Maru, que está ahí Marilina, uno tiene que aprender a gestionar las emociones con los vínculos que tiene, ¿no? Y hay personas que cuando estamos mal nos sacan una sonrisa, y hay personas que por ahí nos sumen más, digamos, en el dolor que tenemos. Así que cuando estamos atravesando un dolor que aparenta ser crónico, bueno, tratar de juntarnos con una red de contención que se llama, de personas que nos ayuden a salir de ese agujero. Y también hay que saber poner límites, ¿sí? Para que cuando uno pone límites, los demás respetan ese límite emocional. Estoy hablando de límites emocionales, ¿sí? Donde nos indican, bueno, dónde estoy, cómo estoy y para qué estoy. Entonces, poder observar nuestro dolor, ¿sí? Limitarlo y decir, bueno, hasta acá llegás porque después me duele, me molesta, ¿sí? Alguien nos está ofendiendo, poder poner un límite sano, decir, discúlpame, pero hasta acá llegás porque la verdad que me está haciendo daño lo que me estás diciendo, ¿sí? Poder poner límites es también sano. Y en el caso de los dolores crónicos, poner límites implica ponerle un límite al dolor. Decir, bueno, basta, no abarques toda mi vida, ¿sí? También nosotros ponernos cierta autodisciplina para que el dolor no gane terreno en todos los aspectos de nuestra vida, ¿sí? Entonces, ¿cómo vencemos al dolor crónico de alguna manera? Bueno, no estancándonos en nuestro dolor, lo que les decía recién, poner un límite, porque si no se vuelve el centro de nuestras conversaciones incluso. Entonces cada vez que vamos a conversar con alguien o que nos juntamos con un amigo, con una pareja, en una reunión social, si hablamos todo el tiempo de nuestro dolor, todo el tiempo estamos en ese mismo círculo vicioso que nos hace mal a nosotros y hace mal también a las relaciones que estamos teniendo. Es necesario también poder hablar de nuestros sueños, nuestros proyectos, nuestros anhelos, de anécdotas divertidas, de situaciones felices que tuvimos. Eso nos hace una retroalimentación positiva, ¿sí? No solo para con el vínculo, sino también para nosotros, porque mientras lo contamos, sonreímos, nos sentimos bien, evocamos situaciones felices y eso hace que podamos atravesar mejor el dolor crónico. ¿Se entiende hasta ahora? Si hay alguien que quiera comentar algo, los voy leyendo, ¿sí? Entonces, si nos ocupamos de aprender de nuestro dolor, podemos transformar nuestro pasado y seguir adelante, ¿sí? Como yo les decía, todo dolor mental trae un cambio, ¿sí? Entonces, de ese cambio hay algo que hay que aprender. Entonces, ¿cómo podemos transformar ese dolor? Bueno, algo primordial es pasar de ser pasivo a ser activo. ¿Qué quiere decir esto? Que transformar el sufrimiento pasivo en una acción activa y darles a los demás, ¿sí? Una herramienta para superar ese dolor. Vieron que hace un rato yo hablaba de que en general los libros de autoayuda están escritos por personas que atravesaron esa situación dolorosa, ¿sí? Entonces, eso sería pasar de ser un dolor pasivo a una acción activa. Bueno, tengo este dolor, ¿qué hago con este dolor? ¿Qué acción provechosa puedo hacer? Bueno, voy a escribir algo con lo que me pasó a mí para que el resto pueda aprender de esto, ¿sí? Entonces, y también hay que saber diferenciar el ser del hacer. Cuando el ser es lo que somos, nuestra integridad, la esencia, lo que no cambia, y el hacer es nuestra actividad diaria, nuestro trabajo, por ejemplo, nuestros hobbies, ¿sí? ¿Y por qué digo que hay que diferenciar el ser del hacer? Porque cuando entendemos que valemos más por lo que somos que por lo que hacemos, ¿sí? El dolor se aliviana, porque el dolor lo que hace es afectar nuestro ser, ¿sí? Pero si nosotros a ese ser lo podemos analizar y en nuestras meditaciones, en nuestras reflexiones, podemos distinguir cuáles son las virtudes de nuestro ser, lo podemos dejar de empañar con el dolor, ¿sí? Y poder diferenciar el dolor de nuestro ser y ver que es algo aparte y que lo podemos sacar, que no está en nuestra esencia, sino que forma parte de algo que está sucediendo, pero no de nuestro ser íntimo. ¿Se entiende esto? O sea, el dolor no somos nosotros, el dolor nos transcurre a nosotros. Entonces, hay algo que es importante, que es la metamorfosis del dolor, ¿sí?
Y no estoy hablando de Kafka, ¿sí? Del libro La Metamorfosis. Metamorfosis implica un cambio, ¿no? Que antes yo les venía hablando de esto. Esta charla, todos los vivos quedan grabados en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos buscan como Mindfulness Argentina. Ahí van a estar grabados los vivos para que los puedan compartir y mandárselos. Y también quedan grabados en el Instagram, ¿sí? Pero si quieren en YouTube pueden encontrar todos los vivos. Bueno, ante una situación traumática, ¿sí? Se puede dar la capacidad de resiliencia. ¿Qué es la capacidad de resiliencia? Es la capacidad de sobreponerse, ¿sí? A los sucesos adversos de la vida. Esa sería como la definición más simple. La palabra resiliencia en realidad viene de la física, ¿sí? De la física de los materiales. Allá de mi primera carrera en exactas, que no terminé, pero bueno, estudié 5 años en exactas y me iba muy bien, pero quería trabajar con personas y por eso me pasé de carrera. ¿Qué sucede? ¿Por qué viene así? Porque si nosotros tenemos un material y le aplicamos un peso, el material se deforma. La resiliencia es la capacidad de ese material de volver a la situación original. Es decir, si oprimimos, bueno, poder volver hacia el estado de origen, ¿sí? Eso es la resiliencia en los materiales. En la psicología hablamos de resiliencia justamente con lo mismo, poder, ante una situación traumática, volver al estado basal, eutímico, ¿sí? Eutímico es estado de ánimo normal, basal, ¿sí? Ni muy arriba ni muy abajo. Entonces, en la psicología también hablamos de crecimiento postraumático. ¿Qué es? Bueno, esperen que estaba leyendo, nombrarse el dolor y pienso en la película Her. No la vi la película, la voy a buscar. Bueno, ¿qué es el crecimiento postraumático? ¿Sí? Como yo les decía, siempre cuando hay un dolor mental está la posibilidad de aprender de ese dolor, de que se genere un cambio y aprender de ese cambio. Luego de la crisis no solo volvemos a nuestro estado original, que es lo que les hacía recién, ¿no? O sea, la resiliencia es volver al estado original, sino que también podemos construir un crecimiento para más adelante, es decir, aprender de lo que nos pasó. Todo esto, doloroso, ¿sí? Tendrá su metamorfosis, va a cambiar, ¿sí? Entonces, ante un hecho muy traumático, el dolor, ¿sí? No se va, sino que se transforma. Entonces, la metamorfosis del dolor implica cambiar estructuralmente, ¿sí? Y aprender a convivir con el dolor de una manera diferente. Y ojo que estoy diciendo convivir con el dolor, porque cuando estamos hablando de situación traumática, es probable que el dolor no desaparezca, sino que tengamos que aprender a convivir con ese dolor. Una madre que perdió a su hijo nunca va a perder el dolor por la muerte de su hijo, pero va a aprender a convivir con eso, ¿sí? Hay grupos de duelo incluso. Entonces, la reconstrucción del mundo interno, porque cuando después de un dolor muy grande lo que tenemos que hacer es reconstruir nuestro mundo interno, ¿sí? Entonces, la reconstrucción de nuestro mundo interno es una de las tareas esenciales para la recuperación de la situación dolorosa, ¿sí? Cuando uno está atravesando un dolor muy grande, lo importante es poder tener las herramientas para reconstruir nuestro mundo interno. Y acá Mindfulness es una gran herramienta para eso, porque nos permite observarnos de forma imparcial, ¿sí? Observarnos desde un observador externo, poder observar lo que nos pasa, lo que nos acontece, lo que pensamos, nuestras emociones. Y la observación desde un observador externo nos ayuda muchísimo a situarnos en tiempo y lugar. Por eso, la meditación de observación mental, que es uno de los 4 tipos de meditaciones Mindfulness, es una recomendación ante situaciones dolorosas. Otra muy importante, que también es una gran herramienta para atravesar situaciones dolorosas, es la meditación de amor benevolente, en particular la de autocompasión, ¿sí? Que nos ayuda a enviarnos amor, paz y cariño, alegría a nosotros mismos. En realidad nos enviamos la emoción que estamos necesitando. Si necesitamos paz, nos enviamos paz. Si necesitamos alegría, alegría. Amor, amor, ¿sí? Bueno, entonces, frente a un dolor, ¿sí? Podemos responder de 3 maneras, ¿sí? Podemos administrarlo incorrectamente, ¿sí? Esto sería, me aíslo en mi propio dolor. Podríamos idealizarlo, sería tomar como que el dolor nos purifica, o podemos administrarlo provechosamente, que es lo que veníamos hablando, que es aceptar ese dolor, tratar de ver cuál es el cambio, qué cambió, y usar eso como una base para tener una acción positiva, ¿sí? Cuando hablábamos de ser un dolor pasivo a una acción activa.
Ahora sí, ¿cuándo vemos esto? Por ejemplo, en los Juegos Paralímpicos, ¿sí? En los Juegos Paralímpicos vemos a muchas personas con un montón de discapacidades que ganan medallas de oro. Yo, por ejemplo, en el tenis paralímpico, a mí me gusta jugar al tenis, pero apenas si puedo hacer un revés bien. Y hay gente que juega en silla de ruedas al tenis. Entonces, eso es poder sacar algo provechoso del dolor, ¿sí? Eso es resiliencia. Entonces, ante un dolor, usarlo como como base para algo provechoso. Las personas que tienen dificultades, discapacidades a nivel físico, porque hay discapacidades mentales también, ¿eh? Entonces, discapacidades a nivel físico, aclaro, pueden usarlo como algo provechoso, ¿sí? Para, por ejemplo, enseñar nuevas maneras, ¿sí? De mover el cuerpo, ¿sí? Como vemos en los Juegos Paralímpicos. Las discapacidades mentales también sirven mucho para lo que es el dolor mental, ¿sí? Y dar testimonio de lo que es la depresión, la ansiedad, la bipolaridad, el trastorno límite de personalidad, también llamado TLP, ¿sí? El autismo. Pero bueno, bien, ¿se va entendiendo hasta acá? Quiero que me digan, así sigo. Vamos a hablar un poquito del pasado doloroso. Todos, en nuestro archivo de vida, todos tenemos experiencias dolorosas que nos ha tocado afrontar. Entonces, para detenernos a explorar el pasado, buscamos justificaciones, ¿sí? Justificaciones que nos librarían del dolor. No hay justificación que nos libre del dolor. Esa es la mala noticia, pero la esperanza es que la clave para superar nuestro pasado es analizar nuestros dolores, ¿sí? Traerlo a la conciencia, ¿sí? Como les decía, la meditación de observación mental, traerlo a la conciencia y poder sacar algo provechoso de eso, ver cuál fue el cambio, qué cambió en nosotros, cómo podemos sacar algo positivo de esto. Entonces, ¿qué hacer frente a un dolor que parece no tener fin? Y digo que parece no tener fin, porque en nosotros está la capacidad de hacer que ese dolor tenga fin. Bueno, extraer una lección del dolor, poder decir, bueno, ¿qué aprendo con esto? ¿Sí? Con este dolor, ¿qué estoy aprendiendo? Y procurar la compañía de personas compasivas. Vieron que yo hoy les decía que hay que rodearse de una red de contención, ¿sí? La red de contención son aquellas personas que nos ayudan a superar una situación adversa, ¿sí? Entonces, claro, no quedarse en el dolor, sino decir de qué soy capaz. Exactamente eso. ¿Cómo es tu nombre? Natalia. Ah, Natalia Brandoni, es alumna nuestra. Entonces, bueno, procurar la compañía de personas que nos acompañen, que sean compasivas con nuestro dolor, ¿sí? Y nos puedan comprender y ayudar a superar ese dolor que parece no tener fin, ¿sí? Entonces, y acá quiero hablar de qué hacer frente a un pasado doloroso. Hay como 3 opciones que yo se las voy a ir diciendo, ¿sí? En manera progresiva en cuanto a recursos psicológicos para afrontarlos. La primera es reproducir exactamente lo vivido, es copiar lo que vivimos para causarle dolor a otras personas. Por ejemplo, y esto no es una justificación y lo digo antes de decirlo. Decir, yo le pego a mi hijo porque cuando era chico a mí me pegaban, eso es copiar una situación que nos causó mucho dolor físico, mental, psicológico, copiarla textual y generarle dolor a otro. Por supuesto que esto no es una justificación, de hecho estoy diciendo algo que es negativo, es copiar lo que nos causó dolor para causárselo a otro. La segunda opción es convertir lo vivido en lo contrario, ¿sí? Que esto es un poco más en lo que es la escala de herramientas psicológicas, hay un mayor proceso del dolor, pero tampoco es el máximo. ¿Qué es esto? Bueno, si yo tuve un hogar triste donde mi madre era depresiva, bueno, yo voy a tener un hogar alegre donde siempre va a estar todo bien y feliz. No, tampoco es exactamente así, porque nunca todos estamos felices y alegres en la vida. Hay que darle lugar también a la tristeza, ¿sí? De hecho, la tristeza puede ser la respuesta más acertada ante cierto tipo de situaciones, ¿sí? Y la tercera opción es escribir la historia personal, que esta es la que cuenta con mayores herramientas y recursos a nivel psicológico. Esto es una prueba de resiliencia, ¿sí? Escribir la propia historia personal. Es decir, me independizo de lo que me pasó, de esa situación traumática que me tocó vivir, y de acá voy para adelante. Y yo escribo la historia que quiero contar. O sea, no dejo que me cuenten la historia, yo la quiero contar de esta manera, ¿sí? Es tomar, como quien diría, el timón de nuestra propia vida, independientemente de lo que nos sucedió. Entonces,
Hoy estuvimos hablando del dolor para cerrar un poquito con lo que es resiliencia, ¿sí? La resiliencia es la habilidad, es una habilidad, partamos de eso, pero es una habilidad para la cual una persona puede resistir a situaciones traumáticas y recuperarse de esas situaciones para insertarse nuevamente en la rutina laboral, social, ¿sí? Entonces, una persona resiliente, ¿sí? Es aquella persona que ha logrado superar circunstancias difíciles y puede, como quien diría, vivir para contarlo, ¿sí? Puede dar testimonio de eso. Como les dije, la resiliencia es una habilidad, una capacidad, entonces se entrena, ¿sí? Toda capacidad y toda habilidad se entrena y hay que cada vez perfeccionarla y mejorarla. Y la resiliencia es permitir ser transformado por la experiencia. Y acá volvemos un poco a lo que les decía. El dolor mental nos permite aprender. Entonces, poder ser resilientes es aprender de ese dolor y en vez de preguntarnos por qué a mí, preguntarnos por qué no, qué puedo aprender de este dolor, qué me dejó este dolor, qué puedo hacer después de este dolor que antes no podía hacer. Entonces, una manera de poner en práctica la resiliencia es dejar de preguntarse por qué y preguntar para qué, lo cual nos saca del pasado, porque el por qué nos sitúa en el pasado. Es preguntarnos para qué nos saca del pasado y nos sitúa de una manera positiva hacia el futuro, ¿sí? Entonces, bueno, esto es un poco lo que les quería comentar hoy sobre lo que es el dolor mental. Me gustaría que se queden con la idea de que el dolor es transitorio, se genera un cambio y que puedan tratar de aprender de sus situaciones dolorosas, ¿sí? ¿Qué es lo que pueden aprender y qué es lo que pueden cambiar a partir de la situación dolorosa? En el libro Todo cuanto amé de C.D. Husbeth, quiero terminar un poquito con eso, ¿sí? La persona va a atravesar diferentes tipos de pérdidas. De hecho, el título hace referencia a todo lo que fue amando y tuvo que perder, ¿sí? La verdad que es un libro muy emotivo. Él va a perder desde un órgano de su cuerpo, una persona de su familia, va a perder su trabajo, va a perder algo social, va a perder un amigo. Entonces realmente atraviesa como los diferentes tipos de pérdidas que les mencionaba hoy y está escrito en primera persona y la verdad es que es muy emotiva la lectura. Como les dije, es mi segundo libro favorito, así que aquellos que quieran el libro pueden escribirme a josefinaricota@mindfulnessargentina.com.ar y pedirme el libro. Otro libro que estaban recomendando ahí uno de los oyentes era el libro El hombre en busca del sentido, ¿sí? De Víctor Frank. También es un libro que da testimonio del dolor y Víctor Frank es uno de los grandes resilientes de la historia de la psicología, ¿sí? También se los puedo pasar porque lo tengo. Así que bueno, si tienen alguna pregunta los puedo leer, si me quieren preguntar algo. Como bueno, recién preguntaban, los voy a responder mientras tanto, mientras alguien quiere preguntar. Todos los vivos están en nuestro canal de YouTube. En YouTube nos encuentran como Mindfulness Argentina. Ahí van a encontrar todos los vivos. Ya hoy a la noche se va a subir ¿sí? Y también quedan grabados en el perfil de Instagram. Bueno, ¿les gustó la charla de hoy? ¿Sí? ¿Quieren preguntar algo, comentar algo? Hermosa charla. Bueno, me alegro que les haya gustado. Bueno, me alegro que sea claro. Bueno, les deseo a todos buenas noches. Me alegro que... Ricota es con doble T, ¿eh? Sí, es Josefina Ricota @mindfulness con doble S. Josefina Ricota @mindfulnessargentina.com.ar. Hay algún otro video. La manera de ser más resiliente es analizando más nuestras situaciones dolorosas por las cuales pasamos, poder observarnos más a nosotros mismos, pensarnos más, ¿sí? Yo siempre digo que mindfulness es una invitación a pensar y pensarse, pensar y pensarnos. Entonces poder pensarnos más en diferentes aspectos de la vida nos ayuda a reflexionar más, tener una mente más reflexiva, ¿sí? Y poder ayudarnos a que si algo nos sucede, ser más resilientes ante esa situación. Bueno, no sé si alguien quiere preguntar algo más. Estoy leyendo acá los comentarios. ¿Cómo puedo superar el dolor de una pérdida de una pareja? Uf.
Eso es con el tiempo. Lamentablemente es lo que decía, cuando perdemos una pareja no porque fallezca, sino porque la otra persona nos dejó, en realidad lo que nos duele es la incertidumbre de saber todo el tiempo si va a volver o si no. Lo mejor es hacer un cierre, ¿sí? Poder hablar con la persona y que nos quede claro a nosotros que esa persona no va a volver, porque la incertidumbre es lo que más duele, mucho más que el hecho de que la pareja nos haya dejado, ¿sí? Así que la mejor manera de resolver ese dolor es haciendo un cierre, que las cosas queden claras. Así que bueno, me despido, ¿sí? Les agradezco a todos por haber estado como todos los lunes cada 15 días. Y quienes quieran proponer algún tema, sí, que quiera que hable en 15 días, me escriben a mi mail y estamos al habla, ¿sí? Un beso grande y nos estamos encontrando en 15 días.